Un rico postre casero es para compartir con los que más queremos. Te va a encantar esta receta de flan 3 leches de queso. Y para cuando lo quieras hacer extra grande, aquí te voy a dar todos los detalles. Para esta receta estoy usando un refractario de 20 por 20 centímetros. Vamos a hacer el caramelo agregando una taza de azúcar, 3 cucharadas de agua, 1 cucharada de jugo de limón. El limón evita que el caramelo se cristalice. Lo revuelves muy bien y lo llevamos al microondas para calentarlo primero por 3 minutos. Aquí lleva 3 minutos a potencia máxima. A partir de los 3 minutos se sigue calentando en intervalos de 1 minuto hasta que se haga el caramelo. Esto te lleva de 4 a 7 minutos dependiendo de cada microondas. Saca con mucho cuidado el caramelo del microondas. Y vas moviendo el molde con cuidadito para que también se peguen las paredes. Y aquí lo vamos a dejar mientras hacemos la mezcla del flan. Si vas a preparar tu flan en un molde de metal, haz el caramelo en un traste de vidrio que se pueda usar en microondas y lo agregas en el molde. De todas maneras, en la cajita de descripción te dejo 4 maneras de hacer el caramelo por si gustas checarlo. Agrega agua en una charola que esté más grande que el molde porque lo vamos a hacer a baño María. Precalienta el horno a 180 grados centígrados y mete la charola al horno. Ahora agrega en la licuadora una lata de media crema Nestlé. La puedes sustituir por una taza de crema para batir. 5 huevos a temperatura ambiente. 2 cucharadas de vainilla. Le agregamos también queso crema, lo corté en pedazos para que sea más fácil de licuar. Leche condensada para endulzar a tu gusto. Yo le puse 3/4 partes de la lata de una lechera. Una lata de leche evaporada. Licúa. Para meterlo al horno yo no lo tapo y se le forma así como una costrita que le gusta mucho a mi familia. Si tú lo quieres sin esa costrita que se le forma, solo tienes que taparlo con papel aluminio. Mételo al horno por 1 hora con 20 minutos o hasta que al meter un palillo en el centro del flan salga limpio. Saca del horno y déjalo enfriar totalmente, luego le pasas un cuchillo por toda la orillita. Lo agitas ligeramente. Le pones una charola encima y voltea. Lo cortas según quieras el tamaño de las rebanadas. Y lo sirves con su poquito de caramelo por encima. Ahora solo vamos a ver la diferencia en los tiempos para cuando quieras hacer un flan grande. El flan grande se hace con el doble de todos los ingredientes, en un molde de 23 por 33 centímetros. Por cierto, de estas medidas también lo encuentras en los de aluminio desechables. Para este molde, como es de metal, hice el caramelo en microondas en un traste de vidrio y llevó 12 minutos en el microondas. Recuerda siempre irlo haciendo en intervalos.
Y en este flan grande la mezcla es bastante, así es que la vas licuando y revolviendo en un tazón porque no cabe todo en el vaso de la licuadora. El tiempo de horneado es el doble o hasta que al meter un palillo en el centro salga limpio. Por hoy es todo, pásala bonito y aquí te espero en la próxima receta.